Saludos a todos los rincones de la Tierra y el ciberespacio. Mi nombre es Ismael López y sean bienvenidos al primer episodio y piloto de Nueva Frontera, un podcast en el que opinaremos sobre el periodismo, la historia de este y el futuro que le depara. Para esto, contamos con nuestros invitados. Bienvenidos y muchas gracias. Marcos Castañeda, maestro de la asignatura de Periodismo en Línea, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Arlet Heredia, estudiante de la carrera de Comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la especialidad de Periodismo y estudiante de la asignatura de Periodismo en Línea. Janet García, estudiante de la carrera de Comunicación en la FES Acatlán y también soy estudiante de la asignatura de Periodismo en Línea. De nuevo agradezco su participación en este primer podcast. El tema que trataremos hoy es los retos del periodismo y su transformación. Para esto, cada participante contará con 1 minuto para poder dar su opinión. Pensando en esto, nuestro primer tema es el lenguaje inclusivo en los medios y en el periodismo. Comenzamos con usted, profesor. Gracias. Es un tema muy interesante porque es parte de la agenda periodística, es parte de la agenda social. Me parece que es coyuntural por el despropósito del presidente de Argentina, Milei, cuando él niega la existencia de cualquier tipo de lenguaje inclusivo, ¿no? Todas sus características. Entonces creo que es un tema que globalmente generó resonancia en todo el mundo, porque es un tema importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? Porque el lenguaje construye realidad. Lo que no es nombrado no existe, y por lo tanto se tienen que nombrar pues nuevas formas o figuras de relacionarnos y de convivir y cohabitar. Esto lo señala, bueno, también hay que considerar a Heidegger, ¿no? En cómo percibimos el mundo. Luego entonces, pues hay que ir considerando que es un tema coyuntural e importante. Continuamos con Arlet. Ok, pues yo creo que es un tema bastante controversial, no solamente aquí en México, sino como lo pueden ver en todo el mundo, por las reglas de ley, pero creo que también esta palabra de inclusión la hemos cerrado a la comunidad LGBT, y no tengo nada en contra, sino más bien creo que también hay que pensar en la parte de personas con capacidades distintas, debilidad visual, capacidad auditiva. Se supone que tenemos derecho a la información y a ellos queda solamente limitado una parte de estas noticias y del periodismo que se publica, o solamente pueden oír la radio o solamente pueden ver algunos programas en los que se usen lenguajes de señas, pero ¿y todo lo demás dónde queda? Muy bien, muchas gracias por tu participación. Continuamos con la compañera Janet. Bueno, pues yo creo que es un tema bastante importante porque si lo analizamos, retomando el caso de Milei, si por ejemplo en México se prohibiera usar el lenguaje inclusivo, de por sí ya en los medios es difícil que sea aceptado porque en general toda la jerarquía está regida por periodistas que pues toda su carrera trabajaron con un solo tipo de lenguaje ya socialmente establecido, y ahorita no están tal vez tan abiertos a empezar a incluir esta evolución del lenguaje, porque al final pues nunca nos vamos a quedar con uno solo, siempre va a estar cambiando. Y yo creo que el negarles o no usarlo también es discriminar a la comunidad que no se identifica ni como mujer ni como hombre, porque al final ellos tienen derecho a acceder a la información. Y si no se sienten identificados con la manera en cómo se difunde el periodismo, pues creo que estamos cayendo también en la violación de sus derechos humanos. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. Sí, considero que el lenguaje siempre se encuentra en construcción. Realmente hay ciertas palabras, yo pongo por ejemplo merequetengue o no sé, cualquier tipo de palabra nueva, chavo, chido, es algo que se ha ido construido con el tiempo y que no existía desde hace mucho tiempo. No sé qué opinan ustedes. No, de acuerdo. De hecho, Saussure, en su libro de lingüística general, él lo menciona, no hay una dialéctica, ¿no? Porque finalmente esta dialéctica entre
el significado y el significante entre la imagen acústica e imagen mental va evolucionando. Y entonces el lenguaje y la lengua es viva. Y por lo tanto, los nuevos fenómenos que nosotros vivimos en el día a día quizá no tenían una verbalización y solamente tenían una representación, lo que me lleva a ver otro punto bien interesante que normalmente no vienen de palabras en castellano, sino vienen de palabras de anglicismos, ¿no? Yo no quisiera hablar de que si el lenguaje construye realidad, lo cual quiere decir que nosotros no hemos logrado bajar esa realidad a nuestro lenguaje. El ghosting o ghosteo, pues es fantasma, ¿no? Pero tiene una representación de que es ignorar al otro. Fíjate cómo desde la lengua inglesa ellos han logrado establecer esta construcción de la realidad y nombrar hechos, fenómenos que la lengua castellana todavía no contempla, ¿no? A mí me parecería inquietante este punto porque no hemos logrado verbalizar estos cambios que se dan en la forma en que nos vamos relacionando. Yo no quisiera hablar de pensamiento occidental, pero ahí también tendríamos que ver otra arista. Tal vez sea otra forma de que el pensamiento occidental nos vaya determinando y que, bueno, contribuye a un cambio social, pero no tenemos en castellano, ¿no? Palabras que nos representen estos hechos que se dan en el ámbito social, ¿no? Entonces creo que ahí podría ser bien interesante lo que mencionabas, ¿no? O sea, el lenguaje se va construyendo, el lenguaje es una construcción social. Claro, es una construcción social, y creo que nosotros no hemos puesto mucha atención en cómo verbalizar desde el español la realidad. Yo creo que, o sea, retomando algo de lo que usted decía, un punto también muy importante es que al no tener nosotros esos términos para adaptarlos a los cambios que estamos teniendo como sociedad, y los tomamos de otros lenguajes, en este caso el estadounidense, también estamos tratando de satisfacer una necesidad, o sea, una de muchas que tenemos. Porque al final el lenguaje, como el periodismo, es la respuesta a la necesidad, en el caso del habla, de comunicarnos, y en el caso del periodismo, de la información o de lo que está aconteciendo en el mundo, en este caso en el país. Y yo creo que en cuanto al lenguaje inclusivo, pues también estas personas que se sienten identificadas con un amigue, chique, pues también tienen esa necesidad de informarse y de saber qué está pasando, como cualquier otra persona, cualquier hombre, cualquier mujer, niño, señor, etcétera. Y yo creo que también por esto es muy, muy, muy importante que tal vez nosotros como periodistas jóvenes o en formación o ya casi egresados, pues empezamos a buscar la manera de incluir o empezar a implementarlo ya en todos esos ámbitos o jerarquías que aún son muy conservadoras. Poder verlo en trabajos, en tesis. Que tú puedas leer el Excelsior, el Universal, y que puedas tú ver ese lenguaje inclusivo, y que tu persona no binaria te puedas sentir identificada y tengas ese derecho de sentirte representado en estos medios que pues son de circulación nacional y que también salen en otros países. Y creo que eso también ayudaría bastante con la visibilización y dejar de tener este tipo de prejuicios de no, es que estas personas no saben lo que quieren, o que se les está juzgando constantemente. Bueno, en mi caso yo creo que sigue siendo difícil porque sí, es toda una construcción social el lenguaje, y aparte lleva muchísimo tiempo cambiarlo. Desgraciadamente no va a poder ser de un día para otro, pero también creo que hay otras maneras importantes en las que podemos aplicar esta inclusión, porque siento que de pronto para ciertos gobiernos podría ser porque es lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces ya por escribir así o por hablar así ya te estoy incluyendo, pero entonces yo en mi gabinete de gobierno, en mis cargos, no,
te excluyo. Entonces, creo que ahí podría haber una doble moral o un... Estás hablando como de dos caras, ¿no? Exacto. Se muestra de una manera y de otra. Exactamente. Entonces, yo creo que sí sería bueno, por supuesto, incluir en escritos este lenguaje, pero creo que las acciones podrían... como en el día a día. Exacto, en el día a día podrían reflejar aún más esta aceptación. Y bueno, por ejemplo, creo que también es muy difícil porque en el ámbito de la enseñanza, cuando les enseñas a los pequeños, por ejemplo, en Estados Unidos, en Italia y en otros países de Europa, en un estudio de New York Times en 2018, o sea, ellos se sentían confundidos, ¿no? Al utilizar los pronombres. Entonces, por supuesto, no decirles, no acepten a esta comunidad, no, por supuesto que no, pero sí tratar de buscar maneras distintas de incluirlos y de enseñar este nuevo lenguaje. Sí, interesante. Yo retomo el tema del periodismo. Creo que, insisto, tenemos una serie de anglicismos que nos representan una realidad. Creo que el periodista, ¿no?, como parte de su trabajo, es justamente encontrar una definición en español, en castellano, de lo que nos representó o de lo que nos mostró el mundo de habla inglesa. A mí me parece que por ahí es bien importante que ese es nuestro trabajo, porque literalmente tomamos este universo semántico que representa una realidad que nosotros no la teníamos verbalizada, ¿no? La padecíamos o sentíamos en los hechos que algo estaba mal, pero no tuvimos esa capacidad lingüística de nombrarlo. Ese es un punto interesante que es parte del ejercicio periodístico. Y dos, con toda la razón, por supuesto, a mí me parece que en el día a día la práctica del lenguaje inclusivo es fundamental. Y desafortunadamente esto se convierte en una isla, tal vez en la empresa privada lo utilicen, tal vez aquí en las salas universitarias también se utilice. Pero Bourdieu tiene un tema que habla sobre los hábitos. Él te dice que tiene que ver con el inconsciente colectivo y tiene que ver con el entorno de la familia. Si en la familia no hay un lenguaje inclusivo, para que se vuelva a socializar estas propuestas, es muy difícil. Lo que les comento, a lo mejor aquí hablamos lenguaje inclusivo, pero llegamos a la casa y no lo hablamos, ¿no? Entonces el hábito va a determinar cómo te vas relacionando y por lo tanto, pues es una isla, la empresa o la universidad se convierten en pequeñas islas donde podemos hablar el lenguaje inclusivo, pero en tu casa no. Por eso los cambios sociales se dan desde la familia. Y si no se da ese hábito en pequeños, ¿no?, o si no se da como un proceso de aprendizaje, por eso los cambios pueden tardar pues N años, ¿no? Pero hay que pensar que estamos viviendo nuevas realidades, ¿no? Y los cambios no siempre son inmediatos y al cambio es con tiempo, no va a ser un cambio de sí, ya vamos a aceptar hablar en lenguaje inclusivo desde mañana. No, sino que vamos a aceptar este tipo de nuevas palabras ya, en 2 horas. No. Tiene que ser una transición natural que las personas van a ir dando poco a poco y no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que pensar también, ya lo dije, en estas nuevas realidades que estamos viviendo. El mundo cambia, no es lo mismo que hace 10 años, no es lo mismo que hace 2 años. El periodismo va a tener que cambiar en algún momento para poder satisfacer las necesidades. Está cambiando, ¿no? Sí, siempre se mantiene en cambio. Cambiando, con principios esenciales, principios básicos, pero en técnica y en formas de hacerlo y de narrar la realidad, los acontecimientos, creo que estamos viviendo ese cambio. Y bueno, para nuestro siguiente tema vamos a hablar sobre, concluimos con que pues esta parte del lenguaje inclusivo es algo que se está construyendo poco a poco,
Y además que no solamente nos tenemos que fijar en esto de las CES, sino que también tenemos que ver la inclusión por parte de las personas con discapacidades, y también tenemos que ver esto de que el periodismo tiene que ir evolucionando para poder trabajar con este lenguaje inclusivo. Con eso concluimos en esa parte, en ese apartado, y ahora continuamos con el siguiente tópico o tema,